Bueno, buenas tardes para todas las personas que están acá. Muchas gracias por asistir a esta tercera sesión que estamos realizando acá en la Universidad de Medellín, relacionada pues a estos diálogos sobre el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Vale? Eh, ya, como les dije ahorita, pues esta es la tercera sesión, tuvimos una primera sesión en cargo del profesor Daniel, donde nos habló, más bien, en pasado, ya se realizó, sobre el horror y el terror, y ahorita hay una mención a eso, y la semana pasada estábamos con el profesor Daniel, el profesor Gabriel, también con varios egresados del programa, compañeros de ustedes, eh, con Camila, con, con Juanita y con Mauricio. Vale. Y bueno, y esta vez pues ya me corresponde a mí pues compartirle algunas reflexiones, me corresponde, ¿no? Pues quisiera como compartirles con ustedes algunas reflexiones sobre este informe tan esperado para muchos de la Comisión de la Verdad, el nombre corto, pero bueno, ahí está el nombre completo, el de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, de la Convivencia y la No Repetición, que hace parte de los diferentes mecanismos de justicia transicional que se están implementando en Colombia actualmente, y que esto es como el primero que culmina el primero de estos mecanismos que culmina y que técnicamente pues culmina el mandato, ¿vale? Eh, como sabrán, el informe es extenso, tocan diferentes cosas, y además tiene pues un sinnúmero de anexos o informes complementarios, ¿vale? Yo me voy a enfocar en un punto que es como uno de los de mayor interés para mí, que es como relacionado con la democracia. Y pues ahí lo dice pues como el título, ¿vale? Es hablar un poco sobre qué dice la Comisión de la Verdad sobre la democracia. Y particularmente en una parte de esto que es por una democracia sin violencia, que hace parte pues de hay futuro, si hay verdad, del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Vale. Bueno, entonces, si supiera manejar esto. Hay un par de preguntas. Bueno, cuando, cuando empezamos pues, con el propósito de participar en esta serie de eventos sobre los diálogos, sobre el informe, pues claro, primero, como casi siempre, lo primero es como la pregunta, pues el tema, listo, yo pongo la democracia, pero luego viene pues como la incertidumbre de crear pues como el relato de lo que uno va a hacer. Hay diferentes cosas que yo estaba pensando y uno de ellos empezaba pues como a hablar sobre de reflexionar sobre las posibilidades de construir o de formar democracia sin guerra. Luego empecé pues, eso fue cuando hice pues como una primera lectura del informe superficial, pues, digamos la primera lectura rápida, la primera subraya. Y luego generé pues como luego volviendo hice una serie de preguntas, fueron 3 al inicio. Estas son las primeras preguntas que hice para guiarme, y luego finalmente de esas 3 quedaron estas 2. Pero al final también les voy a contar algo sobre esta tercera pregunta, que no está aquí. Entonces, ¿qué podría significar la verdad de la Comisión cuando procura o se propone caracterizar un régimen político? ¿Por qué surge esta pregunta? O digamos, ¿a razón de qué? Porque como son mecanismos relacionados con la justicia transicional, obviamente la primera es transición a qué, ¿vale? Entonces esa transición se refiere básicamente a 2 cosas. Bien sean por la terminación de un conflicto o bien sea por un cambio de régimen político. En consecuencia, uno creería o asumiría
que las comisiones de la verdad tienen que hablar mucho sobre la caracterización de un régimen político que la precedió cuando se está hablando de la transición de un régimen político. Y no tanto, en principio, cuando estás en la culminación de un conflicto armado como el colombiano. Y eso, en parte de la literatura, no se ha enfocado como mucho. Me siento un ratico para que la luz del reflector no me moleste mucho. No se ha enfocado mucho en preguntarse cuáles son como las diferencias de las comisiones cuando surgen, cuando hay una transición de un régimen político, casi siempre no democrático, uno democrático, y cuando se presentan en escenarios como el colombiano, cuando se negocia, cuando hay una democracia con adjetivos, ahorita hablaré de ello, pero se está negociando con un actor armado, cuando se está culminando un conflicto armado. Entonces hay un poquito sobre esa pregunta. Y la otra, que siempre es el asunto sobre la verdad, que usted siempre sabe. Pero entonces quise enfocarme con eso. Ahora, la segunda pregunta que ustedes ven pues agrupa diferentes es que cuáles son las consideraciones sobre el régimen político que presenta la comisión. Hay una pregunta ruda que no, de una vez les digo, no voy a hablar como bordearla. Es coherente lo que dice el informe, las consideraciones que hace son coherentes, hay coherencia interna y coincide con lo que ha dicho sobre el proceso de democratización y la democracia en Colombia, lo que se ha dicho hasta el momento, particularmente en la literatura académica. Esas son como las dos primeras preguntas que me propongo responder. Por favor. Entonces, lo primero, vamos a preguntarnos qué es lo de la comisión, que ya ahorita lo enuncié un poquito, y que creo que es importante pues como tenerlo presente, porque damos por hecho de que todos lo sabemos, y bueno, y es importante también pues por lo que quiero compartirles. Primero, las convenciones de la verdad, en el caso colombiano, que no es excepcional, en el sentido de que es la regla general de que las convenciones se proponen es esclarecer y promover. Y esto también es importante, lo del esclarecimiento, ¿vale? Y quiero dejarlo ahí por algo que les voy a mencionar ahora. Esclarecer. Se supone que asumiríamos que hay cosas que no están sabidas suficientemente. Pero lo otro es promover. ¿Pero promover qué? Hay cuatro, porque es la primera que nos interesa, pero se supone que ahí están numerados de acuerdo al mandato que se le ha dado. Esclarecer y promover, esclarecer el impacto del conflicto armado sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia. Y eso es importante asumir, porque está hablando sobre la política y el funcionamiento, y de entrada está hablando de que entiende que, o uno podría asumir que desde el mandato se está asumiendo que la democracia es un proceso, en tanto que está hablando del funcionamiento. Y lo otro, que es como el principal, tiene que ver con prácticas y hechos que constituyen graves violaciones o infracciones al derecho internacional humanitario. ¿Vale? Ahora, esto sobre el esclarecimiento y la promoción, bien sea del impacto del conflicto armado sobre el funcionamiento de la democracia y de la política y las graves violaciones de derechos humanos y infracción al derecho internacional humanitario en Colombia, ellos han sido los únicos que lo han hecho hasta el momento. Ahí es donde está la pregunta. La primera, pues, como uno de los primeros asuntos relacionados y que se relaciona con el punto de la verdad. Porque ahí nos llevaría entonces a decir que no han sido los únicos. Ahí, claramente, obviamente, pues claramente es una ironía, podemos encontrar que es que no han sido los únicos. Vale. A diferencia de otras comisiones que se han presentado a nivel internacional, la violación sistemática de derechos humanos en Colombia, tanto por la academia, por los políticos, a nivel judicial, ha sido ampliamente discutida, revelado, y en materia judicial, por sentencias judiciales internas y de manera internacional, el Estado colombiano ha sido condenado múltiples veces. La academia también ha producido múltiples producción científica sobre esos dos puntos. Los políticos que vienen, que sería
Esta ola de aquí a esto también ha generado múltiples denuncias sobre eso, ¿vale? Entonces es uno de los primeros puntos que quizás lo puede diferenciar a otras comisiones, ¿vale? Particularmente de aquellas que les estaba mencionando que cuando se producen en transiciones del régimen político o en el régimen políticos donde las fuentes alternativas de información están altamente restringidas. Por eso, el esclarecimiento y la promoción de estas prácticas y hechos. Ahora, y también en Colombia ya hemos tenido bastantes informes o un conjunto de informes considerables e importantes de hace un poco menos de 10 años también, donde empezó y hemos tenido del Centro Nacional de Memoria Histórica, que también han tenido, han producido información sobre el impacto del conflicto armado, sobre el funcionamiento de la política y el funcionamiento de la democracia y también sobre prácticas y hechos de, violaciones a derechos humanos y infracciones al derecho. De ahí es donde está la tercera pregunta, que no la tengo acá, pero que bueno, se las digo una vez, pero donde voy a seguir trabajando eventualmente, si se puede, lo que es sobre si estos informes son nuevos, ¿vale? Y la importancia de los informes. Y si, bueno, y también, porque hay una reflexión que hay que hacerse, si es importante que sean nuevos. Por favor, la siguiente. Ahora, ¿por qué es importante preguntarse? Cada uno de estos 5 sectores que yo identifico, que propongo ahí, obviamente no son los únicos, son los que me interesan como para lo de argumentos, pero no son sectores que sean homogéneos entre sí. Cada uno de esos sectores están conformados por grupos de actores, ¿vale? Y entre esos sectores y entre los actores múltiples que están en cada uno de esos sectores, se crean relaciones, ¿vale? Y no son relaciones únicamente homogéneas o digamos de apoyo, sino que también hay relaciones a nivel estratégico de apoyo y de resistencia juntas. Y hay múltiples resistencias, apoyos y relaciones estratégicas entre sectores y entre actores de cada uno de esos sectores. Vale. Eso nos genera, eso debido a qué? A que pueden compartir ideas e intereses cada uno de esos actores y de esos sectores. Vale. Entonces no hay relatos únicos sobre eso. Sin embargo, por favor, aquí, ahí disculpen, esto se los puedo presentar también claramente, perdón, se puede mirar, pues digamos, les leeré esto en términos generales y digamos, tomando un estudio del alma, donde hace un estudio sobre alrededor de 18 comisiones de la verdad, donde él dice que las comisiones de la verdad es un órgano formal, eso es importante, es un órgano formal que supone precedente dejando bien claro que perdón, supone, más bien lo voy a leer aquí porque tampoco alcanzo yo a leer ahí, el establecimiento de un órgano, en la Comisión de la Verdad, el establecimiento de un órgano formal supone esencialmente sentar un precedente para dejar bien claro que las injusticias pasadas han de dejar de ser reparadas, perdón, deben de ser reparadas de alguna manera y reconocer que la ignorancia de tales injusticias deja abierta la posibilidad de que se repita. Entonces, nuevamente, por la novedad, la pregunta, por la novedad, y de si fueron los primeros, ya, muchas gracias. Por la novedad y de si han sido los primeros que han promovido estos relatos, las manifestaciones, en este caso sobre el impacto, y promovido evidenciar las prácticas hechos violatorias de derechos humanos. Vale, entonces no han sido los únicos, pero ese es el mandato general de este estudio de las comisiones de la verdad. Ahora, acá hablamos
vamos a hablar un par de citas sobre esto. Todos estos, la academia, los políticos, la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica y los medios de comunicación han construido, digamos, algún tipo de conocimiento sobre eso. Y bueno, ¿qué es lo que podemos mirar ahí? Lo primero es que entonces el carácter perspectivo del conocimiento no deriva de la naturaleza humana, sino siempre del carácter polémico y estratégico del conocimiento. El carácter perspectivo quiere señalar el hecho de que solo hay conocimiento bajo la forma, perdón, de ciertos actos que son diferentes entre sí y múltiples entre sí. Es decir, la hechura del conocimiento es lo que genera el carácter perspectivo del conocimiento. Actos por los cuales el ser humano se apodera violentamente de ciertas cosas. Les impone relaciones de poder. ¿Vale? Es como la tesis fundamental de la verdad y las formas jurídicas de Foucault. Y de otro libro de Maldonado, de la democracia sentimental, es más sencilla la formulación, pero va hacia la misma parte. La política siempre ha sido, en gran medida, una lucha por el control de los signos. Esto es, el significado de las palabras, o de un significado en palabras. ¿Qué es conflicto? ¿Cuándo es violación? ¿Qué es víctima? ¿Quién es victimario? ¿Vale? Pero en caso, no solamente de los signos, sino de cuando ahorita hablaremos, por ejemplo, de los diferentes adjetivos con los cuales se califica al régimen político colombiano. Pero, entonces, estos sectores y estos actores, sectores y actores construyen relaciones, pero esos actores, cada uno por estas relaciones estratégicas de apoyo y resistencia, por sus múltiples ideas e intereses, pues no están por fuera de estas relaciones de poder. Y que en política, en gran parte, la perspectiva es realidad. Perdón, la percepción es realidad. Estos relatos y este conocimiento que generan estos actores, lo que generan es un flujo de información disponible para la sociedad. ¿Vale? Ahí esa sociedad siguen siendo esos actores y esos sectores. El académico, el periodista, los partidos, los seguidores de los políticos, los seguidores de ciertos académicos, de ciertos generadores de opinión. ¿Vale? Y que entonces estos flujos de información buscan generar percepciones sobre el problema. Nosotros acudimos a quienes nos pueden resumir la complejidad de los problemas públicos. Esos son los generadores de opinión, ¿vale? Particularmente. Y después, ahí hay un asunto rudo, que es donde entra en gran parte los políticos o ciertos actores políticos, no necesariamente del quehacer político, que es lograr el monopolio moral de una representación de ese impacto del conflicto armado o de las prácticas. Es lograr el monopolio de esa representación moral de estos hechos, de quien moralmente puede tener la representación de esos hechos, quien puede decir legítimamente y moralmente llevar la representación de esto. Todo esto, al menos sobre el conflicto armado, nos ha generado como 5, al menos reconocidos por la academia, nos ha generado 5 líneas interpretativas sobre el conflicto. Más o menos excluyentes o complementarias entre sí, pero son las 5 líneas interpretativas básicas del conflicto armado. Uno, que el conflicto armado está relacionado con un asunto agrario y con la tenencia de la tierra. Vale. La otra línea interpretativa es que está relacionado con la participación política, la restricción en la participación y la exclusión de nuevos actores, que eso es una particularidad. No es la exclusión de quienes ya están, sino de nuevos actores en la contienda o en la competencia política. Otro, que es uno de los más recientes, en estas formas de interpretación,
es que el narcotráfico es un factor detonante o dinamizador del conflicto armado. Ahí siempre está esa doble interpretación. Si no es la causa determinante o simplemente es un factor determinante. Y ya esta última, perdón, esta cuarta, que es una donde es la menos estatista de todas las interpretaciones, donde dice que el conflicto armado está determinado por un contexto internacional y que en gran medida por las presiones internacionales. Vale, que por ejemplo, esto tiene mucha relación, por ejemplo, con el discurso de hace un par de días del presidente. Y últimamente, esta última, que es finalmente, y que miren que desplaza en la mirada, no al régimen político, ¿vale? Sino al sistema político, que es Estado fragmentado y donde se cuestiona la capacidad del Estado, las habilidades del Estado para el cumplimiento de sus atributos y sus funciones, y finalmente para que esas habilidades del Estado se presenten de una forma más o menos homogénea en todo el territorio nacional, en el territorio que reclama para sí. Vale. Ahora, ¿qué podría significar entonces la verdad de la comisión cuando caracteriza un régimen político? Entonces, esto lo propongo pues ahí. Estos son lo que producen, con lo que dice la comisión, estos son lo que producen conocimiento, las comisiones, y crean percepciones sobre el conflicto. Es uno de los generadores, ¿vale? Pero tiene unas características diferentes, ¿vale? Por mandato, crea un conocimiento específico. El mandato en el marco de la justicia transicional, es un mecanismo formal, pero tiene su propia forma de construcción de verdad, de conocimiento. Ahí se manifiesta la primera forma de conocimiento de la verdad, un conocimiento formal. No es un conocimiento informal que circula, ¿vale? Y dado que es un asunto público que ha atado relaciones de poder y formas de construcción de conocimiento. Aquí tenemos una caracterización del régimen político llevado por un autor, por autoridad, en principio con una alta legitimidad en la percepción y asignación de cualidades a un régimen político. Aunque tenga contradictores, no significa que tenga o pierda, perdón, que pierda autoridad y alta legitimidad. Contrario, es algo esperado en la construcción de conocimiento. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, vuelvo acá. ¿Cómo define la Comisión de la Verdad a la democracia? Lo que nos define es que la Comisión de la Verdad, esto es textual, entiende la democracia como un ideal normativo. Y luego sigue diciendo como un conjunto de valores y atributos. No los dice explícitamente, nos toca inferir. Puede ser de esta definición o de los otros adjetivos que va utilizando para calificar el régimen político. Y los podemos identificar por ausencia de esos atributos. Pero también nos dice como arreglos institucionales que hacen posible la controversia pacífica. Arreglos institucionales. Ya hay una visión institucionalista. ¿Vale? Un tanto procesual. Y también ya nos está hablando de la controversia pacífica. Entonces uno de los atributos tiene que ver con la competencia, pero también con asuntos pacifistas, como la representación tiene que ver con la participación y de diversos intereses en una sociedad pluralista y por lo tanto con un equilibrio en el uso de poderes. Y ahí ya entra a hablar sobre el régimen político. Las tres preguntas básicas para caracterizar el régimen: ¿quién tiene poder? ¿Quién lo usa? ¿Cómo lo usa? Y cómo accede al poder. En Colombia, y aquí es una cosa supremamente importante,
porque está hablando de una causa del conflicto y entonces está relacionándolo con estas dos que pongo en rojo. Esta primera sería esta. En Colombia, una causa del conflicto lo está insinuando, diciendo explícitamente, el origen de la guerra se explica en parte por la ausencia y distribución de estos elementos. ¿Vale? En la práctica. Luego, la guerra incide en el colapso relativo de esto. Entonces hay una relación entre ellos. La violencia hirió, impidió y deformó la democracia colombiana, aun cuando estaba en proceso de gestación. Y aquí nos pone un elemento adicional, que es ya donde mete, no lo desarrollan, pero sí es, la democracia es un proceso y un campo en disputa. Y es donde más adelante quiero hacer pues como algunas consideraciones sobre. Porque insisto como en estos puntos, vale. Estos son los que están aquí, en esta parte de arriba a la derecha, son los adjetivos básicos que utilizan en el informe para calificar al régimen político. Vale. Es una democracia violenta, es una democracia restringida, formal y menos imperfecta. ¿Vale? Y en un par de ocasiones también habla que hay una democracia en crisis. Consecuencia, hay que empezar a buscar las causas de esa crisis, pero también qué es lo que significa la ausencia, o digamos, la presencia de estos elementos de restricción, la formalidad y esta imperfección. Y también preguntarnos pues, si la perfección es posible. En la parte de allí en lo verde, tenemos pues estos elementos de la democracia como los elementos que quiero destacar, la democracia como un elemento normativo, conjunto de valores y atributos, arreglos institucionales, posibilita la controversia pacífica, representación de diversos intereses, una sociedad plural, equilibrio en el uso de los poderes, el origen del conflicto está en la ausencia y en la distribución de estos elementos, y la guerra incidió en el funcionamiento del régimen. ¿Vale? Que como les dije, tiene que ver con un Estado fragmentado y con un Estado incapaz o con muchas deficiencias en la adquisición de algunas habilidades importantes para que el régimen político pudiera desarrollarse. Entonces, aquí están como las tres primeras cosas que uno, o al menos yo, cuando en clase de democracia uno habla. Cuando uno está hablando del término democracia, hay que diferenciar la idea del principio legitimado o de un sistema real. ¿Vale? Y esos hay que saberlo diferenciar para poderlo estudiar. Hay que saberlo diferenciar, pero no separar. Lo primero nos genera un enfoque normativo. Luego tendríamos una perspectiva institucional, porque el principio legitimado me genera a mí los criterios para yo poder, los criterios que me ata la teoría normativa para yo poder hacer análisis del sistema real. ¿Vale? Y entonces, teniendo en cuenta un poquito esto, básicamente, para poderlo atar allí y poder hablar sobre los adjetivos, nos entendemos que las instituciones básicas del régimen tienen que ver con 6, ¿vale? Que tienen que ver con que existan cargos de elección popular, mayor número posible, ¿vale? Que hayan elecciones frecuentes, libres, transparentes, con resultados vinculantes, ¿vale? Iguales. Tiene que haber una libertad de asociación, libertad de expresión, las fuentes de alternativas de información a las cuales estaba aludiendo ahora, y finalmente una ciudadanía lo más incluyente posible. ¿Vale? Todos estos elementos se presentan en algún grado. No es imposible, o digamos es difícil, decir que se presentan o estudiarlas de forma disyuntiva. ¿Vale?
Pero cuando estamos calificando un régimen real del sistema político, un régimen democrático, desde el punto de vista real, los ideales son lo que nosotros le asignamos de lo que pretendemos que pueda ser un régimen político, pero ya desde el principio legitimado, recuerden que tiene que ver con el cumplimiento de los criterios que se desprenden de estos ideales, ¿vale? Entonces ahí están las relacionadas cuando empezamos a hablar de diferentes, de democracia directa, democracia liberal, de democracia participativa, democracia constitucional, de democracia pluralista, ¿vale? Son modelos, ¿vale? Pero el régimen real, pues no utiliza ese tipo no se utilizan ese tipo de adjetivos, sino que la literatura ha utilizado tres tipos de estrategias, ¿vale? ¿Esas estrategias cuáles son? La primera, ¿vale? Antes, pero bueno, me spoilé. Ha utilizado tres tipos de estrategias. La primera estrategia es la graduación, ¿vale? En una escala se utiliza un índice, y en ese índice se utilizan a partir de estos criterios que son representaciones de esos ideales, pero ese índice me permite a mí que con manifestaciones, con ítems reales, yo más o menos pueda dar cuenta de la cualidad latente de ese ítem y yo pueda valorar. En esa escala le asigno un valor, ¿vale? Que ese es el habitual que nosotros vemos, por ejemplo, de Economics, de Freedom House, ¿vale? Y algunos ejercicios propios también se utilizan esas escalas, ¿vale? El segundo es la subclasificación de los regímenes. Se crea un nuevo término, se conceptualiza ese régimen de acuerdo a las cualidades de ese régimen. Tantos términos y tantos conceptos de acuerdo a cada uno de los regímenes existentes. Y el tercero es la adjetivización. A un régimen macro se le van poniendo adjetivos. Y esos adjetivos tienen que ver con evidenciar o resaltar la cualidad más latente de ese régimen. Casi siempre para resaltar la ausencia de una de las instituciones que se afirman son esenciales para la mujer. En consecuencia, para el régimen político colombiano se han utilizado igualmente tres conjuntos de adjetivos disminuidos, tres grupos de adjetivos disminuidos para referirse al régimen político colombiano. El primer grupo de adjetivos disminuidos tiene que ver para referir al Estado de Derecho, a la ausencia o a la afectación del Estado de Derecho. Entonces, se ha utilizado semidemocrático, disfuncional, precario, ambiguo y sin ley. El adjetivo hace referencia a que el aspecto más afectado es el Estado de Derecho. Tenemos un segundo grupo que tienen que ver para hacer referencia que hay actores, ¿vale? Actores armados, casi siempre, ¿vale? Y en términos global, actores ilegales que inciden en el funcionamiento del régimen político. Y se han utilizado, y ahí se agrupan este conjunto de adjetivos: una democracia asaltada, una democracia sitiada, una democracia asediada, o esta, pues, que es muy frecuente, una democracia mafiosa. Vale. Y el último conjunto tiene que ver con esto, que tiene que ver con estos elementos, precisamente, que tienen que ver más con la competencia y la participación política, que son la subpoliarquía, y la subpoliarquía, pues obviamente algunos podrán identificar que estos son los elementos básicos, los primeros que Robert Dahl enuncia, es lo mismo que tiene que tener una poliarquía. Por eso, subpoliarquía, deficitaria, un régimen híbrido, aunque se lo clasifica ahí, pero un régimen híbrido es supremamente complejo, y finalmente un régimen de baja calidad.
pero todos están apuntando es el asunto de la dimensión electoral y la participación en procesos electorales y la competencia política. Y a este punto es donde apunta o a donde refiere la Comisión de la Verdad. Ahí es donde hace hincapié. Y eso es supremamente importante porque lo que está haciendo la Comisión es preferir unos factores que son los que, a su entender, son los que más afectan, más producen impacto en el funcionamiento del régimen político colombiano. Y no le da el suficiente peso a otros, donde hay suficiente evidencia que son factores que pueden ser factores de variables dependientes, donde estos pueden ser variables dependientes de. Vale, me hago entender el punto. La participación se ve más afectada por la ausencia de Estado de Derecho que el Estado de Derecho por la baja participación. ¿Es claro el punto? Entonces, eso es todo. Porque está privilegiando algunas cosas donde ya hay alguna evidencia que demuestra que hay. Esto afecta más la democracia y esto que la baja participación. Porque lo que explica que puede haber baja participación o que se afecte sustancialmente el régimen político es la articulación de actores al régimen político o que el Estado no pueda garantizar la participación que la baja participación. ¿Vale? ¿Me hago entender? ¿Es claro el punto? ¿Sí? Entonces, pero eso puede tener una explicación y esto simplemente es especulativo. Porque lo que está tratando de explicar es que esto se ve sistemáticamente afectado por la violación sistemática, reiterada y constante de los derechos humanos y las infracciones. Y entonces está generando una causalidad. Y ahí el efecto de verdad. Pero hay evidencia que va por otra parte. Aquí, vamos, ¿dónde estoy? Para ir terminando allá, voy bien el tiempo. Saca esta conclusión, presenta esta conclusión. Lo que sigue es fortalecer la democracia, una democracia no violenta. ¿Vale? Y dice, faltan normas. Pero sobre todo, sacudir las instituciones para eliminar el legado que dejan tantas décadas de violencia y corrupción. Entonces, esa es la fórmula que presenta la Comisión de la Verdad para el cambio social. ¿Vale? Pero ahí entonces nos hace la pregunta. Oye, la evidencia, digamos, ¿qué hipótesis hay teórica con alguna evidencia? Y también para el caso colombiano, sobre cómo se genera, cuál es la relación entre instituciones, cambio social y entorno social. Y tenemos tres recorridos básicos. ¿Vale? Entonces, una que nos dice, oye, las instituciones son las que generan el cambio social, aquí estamos hablando de institucionalismo clásico, pues los no. ¿Vale? No nos metamos pues con institucionalismo clásico también, pues institucionalismo en todo su esplendor. Las instituciones son las que generan transformación. Por eso las normas. Y luego nos dicen, ¿cuál? Pero en Colombia, lo que nos diría esa tesis es que, las instituciones son el motor de la democracia. Y hay un poco de lo que dice la comisión, que acoge un poco la comisión de esto, porque exalta constantemente la Constitución del 91. Y la relaciona mucho como un gran triunfo de la participación ciudadana. ¿Vale?
Y entonces dice, hay muchas transformaciones relacionadas con la Constitución. Y claro que sí hay muchas. Vale. Pero el asunto es que también tenemos evidencia en Colombia que las instituciones han incentivado la paz. Y eso es donde quedan los efectos no deseados o no esperados de las instituciones. Inserte aquí para ejemplificar toda la descentralización política o buenas intenciones, malos resultados de las políticas públicas en general. Y en Colombia, ¿cómo ejemplificamos eso? ¿Vale? Ahí lo ejemplificamos a partir de lo siguiente. Lo podemos identificar primero cómo los grupos armados han tenido los fondos públicos como una renta. Hay múltiples ejemplos de eso. ¿Vale? Y eso está relacionado también con la descentralización administrativa. Uno de los grandes hallazgos de los 30 años de la producción de que se generó hace 10 años sobre la descentralización en Colombia fue de cómo muchos actores armados se articulaban con la clase política precisamente por la renta de la descentralización, producida por la descentralización. El Estado no tiene capacidad de controlar eso. Vale. Y mire que a un Estado eso se ha transformado, no solamente actores armados, sino contratistas y demás. La segunda que tenemos aquí es que hay una violencia asociada a la precaria presencia del Estado, ¿cierto? En estas instituciones. Y por el otro lado, lo que tenemos ya es una tesis, la otra tesis contraria, es que nos dicen, no, ya, no son las instituciones. Es el contexto social y público, es el que incide las instituciones. Entonces, el conflicto armado afecta los procesos de competencia y participación política. ¿Vale? Y eso lo podemos identificar en diferentes zonas del país. El conflicto armado, hay una relación, es el conflicto armado del clientelismo, también relacionado con lo que acabamos de denunciar. Hay un conflicto, relaciones de conflicto armado y captura del Estado. Captura que moldea las instituciones del Estado. Ese es el concepto base de la captura del Estado. Moldear las instituciones del Estado. Y orden público. Y finalmente, hay una relación entre conflicto armado y gestión y administración del Estado. En este caso, especialmente del Estado local. ¿Vale? Recuerden que más del 80% de los municipios del país, más de 800 municipios del país, tienen categorías muy bajas, donde esos municipios no tienen la capacidad ni administrativa, ni capacidad de generar resultados, y son los departamentos quienes tienen que generar educación, salud, vivienda, servicios públicos. Y finalmente, el otro que nos dice, vale, seamos un poco realistas, las instituciones que pueden lograr propósitos democratizadores y de Estado de Derecho solamente ocurren bajo ciertas circunstancias. Y eso es lo que nos deja, esa es la analogía de ese pasillo estrecho. Eso puede ocurrir, pero bajo ciertas circunstancias puede lograrse, pero no necesariamente hay una concurrencia de todos los sistemas políticos a que eso se logre. Y ahí el proceso y la idea de estatalización y democratización son procesos abiertos. No necesariamente se va a concurrir a un estado consolidado, sino a una democracia consolidada o plena. Pero entonces, esa conclusión también me recordó, además de esto, del cambio social, me recordó esto, el síndrome normativo y finalmente la recurrencia al formalismo de creer que más normas van a transformar la sociedad y finalmente desconocer las trayectorias de dependencia. En el sentido de que no permite el cambio, que es lo que genera
ciertos recorridos políticos. ¿Vale? Porque parece pues como una conclusión bastante simple. Y aquí, como se acaban de dar cuenta, metí el dedo donde no era. ¿Me ayudas, por favor? ¿En cuál iba? Vale. Había una más. Ya, gracias. Porque tenía una adicional, una punta adicional, pero cuando yo lo tengo aquí, pues, para leerles un poquito, quiero como un poco la reflexión sobre esto, ¿cierto? Entonces, por hacer una caracterización parcial del régimen político, las recomendaciones son poco novedosas, porque al no admitir factores relevantes, no recomienda acciones focalizadas, sino genéricas, con poco contenido práctico y aplicable, y que en el caso de las normas no es indispensable, no son indispensables. Pero las instituciones no reconoce que las trayectorias de tendencia son muy difíciles de desviar y que aún cuando los actores políticos se pongan de acuerdo por el rendimiento creciente, los costos de cambio aumentarán notablemente en determinados contextos sociales a lo largo del tiempo. Y los momentos formativos de coyuntura de los periodos que refuerzan trayectorias no son acertados, pues no son los de coyuntura crítica. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que quería como compartirles, como ciertas reflexiones muy entradas. Y finalmente uno lo que observa, si hay adicional a esto, hay una constante exacerbación o digamos reconocimiento de la importancia de la participación de la ciudadanía y también hay unos asuntos relacionados como con la coherencia porque manifiesta en algunas ocasiones que Colombia ha tenido ciertos recorridos importantes de democratización, pero inmediatamente, cuando les digo un párrafo, dos párrafos después, está diciendo que Colombia tuvo periodos de casi una dictadura disfrazada. Que, digamos, ahí es donde uno empieza a mirar que posible que haya sido, no tiene idea cómo fue la hechura, seguramente diferentes manos, pero ahí es donde uno cuestiona. ¿Vale? Y el uso de los adjetivos que utiliza no tiene como mucho, digamos, el contenido como teórico o conceptual importante, ¿vale? Ahora, también la pregunta es si estos informes tienen que tener eso y si ese es el propósito, ¿vale? Quizás no lo sea, y uno le está exigiendo más de lo que deben de tener porque como aparecía aquí, pues su propósito es esclarecer, pero también es esclarecer frente a algo que considero yo, hay muchas cosas, quizás no las historias particulares de muchas personas, pero en hechos generales ya tenemos un relato muy grande del conflicto, ¿no? Pero lo de promover, seguramente, entre más promoción, se pueda cumplir esto de develar las injusticias y evitar que vuelva y se haga. Vale, muchas gracias. Y quedo pendiente pues para sus comentarios y preguntas nuevamente. Pero no, yo creo que yo hablo un poquito de eso. Pero yo tengo una Sí, señor. si de pronto leyendo los informes, se puede evidentemente que los consultores de informes son personas, seres humanos, condiciones de la vida, pero dentro de los informes se conectan a la hora de tener la demanda. Lo que a mí, yo prefiero no hablar de sesgo, sino que uno sí nota preferencia, ¿vale? Uno sí nota preferencia. Ahora, eso lo tenemos todos. Lo que yo quería como advertir un poco con la definición de democracia, es que la misma definición es problemática para trabajar. Pues para trabajar me refiero para investigarla.
Lo de sesgos es muy enredado, porque lo del sesgo mujer finalmente tiene que ver con quien lo enuncia. Sí, sí, pues sí, ¿estás satisfecha con la respuesta? O, ajá, Yo creo que en ese sentido que la función de la verdad es un ejercicio de dar una línea orientadora sobre la visión de democracia país que ella cree que debería haber en Colombia, o que teniendo en cuenta el conflicto armado, son, hay, se deberían crear instituciones y procesos democráticos para ayudar a sanar las heridas, de una línea orientadora que son de una ideología, pues, o una visión muy específica de la ciudad, de los que vivan. sí, claro, digamos, por eso es que el propósito es uno y no otro, por eso concluía con esto, digamos, si uno le está pidiendo algo más de cuál es su propósito, y por eso empecé por enunciar cuál era el mandato respecto el genérico, pues digamos, cuando me refiero al genérico como el mandato sombrilla y el específico sobre el régimen político, ¿cierto? Entonces, ese es un enfoque, ¿vale? Entonces también ese es su enfoque a lo que está mirando. En consecuencia, hay cosas que también privilegian, ¿vale? Por simplemente por metodología de trabajo. Y ya luego tiene que ver con preferencias por cómo es lo que se tiene que ver. Y recuerden pues, que finalmente la comisión, pues, ¿cuál es el propósito? El propósito no es entregarle herramientas a las personas que necesitan, principalmente no es herramientas novedosas de caracterización o metodológicas para quienes trabajamos y tenemos sensibilidad o interés por esto, son las víctimas. Eso es lo que ellos quieren. De ahí el nombre, ¿cierto?, de la comisión. Es que ese es el propósito, ¿no? Explicarlo. Sobre todo ya metidos en el cuento en declarar unas causas del conflicto, porque eso ya se trata de declarar un tipo de verdad en la que la comisión cree, para que la comisión la aportó. Aún se puede explicar a través de las causas. Y aunque no sea el propósito de la comisión, la recomendaciones a la institucionalidad, por ejemplo, y tiene una pregunta, no se establecen las causas de algo para nada, se establecen las causas de algo para la no ejecución. Yo creo que es confiar en el sector, porque entonces tenemos lógico que el conflicto, un conflicto no funciona con una causa determinada, hay un conflicto que se ha levantado, que aún está vivo además, y darle las causas de ese conflicto, que es un acto de comunidad, es un acto, digamos, de osadía. Entonces, no sé, el resultado fue un fracaso desde la promesa que consiguió una comisión de esto, una promesa que dice las víctimas esperan, esperaban, de alguna manera, que son víctimas de conflictos un fracaso de cara a las víctimas respecto a esta promesa para estar con un campo para garantizar la protección o el tipo de actividad podría tener en ese contexto, la de cara a las víctimas. Yo ahí ya muy complicado hablar de ese punto, porque igual, primero, ¿por qué complicado? Porque es que yo creo que eso solamente se puede mirar a futuro, ¿sabes? Lo primero. O sea, ¿de qué efectos va a tener eso para las víctimas a futuro? En el momento, yo creo que todavía estamos en el momento de inmediatez del informe, de las primeras reacciones. Sobre las causas, es que sí es muy duro, digamos, sobre esto, y esto es como mi punto, digamos, teórico y de enfoque. El régimen político está albergado en un sistema. Las condicionantes del sistema político condicionan los alcances del régimen. En consecuencia, la primera pregunta es,
el Estado, cuáles son las cualidades y lo que, insisto, para algunos que han visto clase conmigo, son las habilidades del Estado. ¿Las habilidades de qué? En el, las habilidades que se manifiestan en el cumplimiento de sus atributos, de cumplimiento de sus atributos y de sus funciones. Eso tiene una historicidad. Es decir, se desarrolla con el tiempo. No es lo mismo antes del 91 que ahora, y no es lo mismo en el 60 que ahora. ¿Me hago entender ese punto? Y en consecuencia, cada vez al Estado se le asignan mayores atributos, derivados de esos ideales. Y como es ideal de democracia, en consecuencia, ustedes pueden asumir un ideal de democracia participativa y yo liberal, y en consecuencia eso puede generar unos desfases de satisfacción. Y también de valoración del régimen. Por eso digo que desde la misma definición es complicado para trabajar. Ahora, termino insistiendo en un punto. Eso se puede mirar con en un rato largo. Porque ahora estamos en un momento inmediato. Ahora, lo mismo, cuando digo lo mismo, es esto. Hay sectores que están más satisfechos y más satisfechos y menos satisfechos con el producto. Cuando digo el producto, es todo lo de la comisión. Todo. Primero, más satisfechos y menos satisfechos con lo que representan y con lo que generan. Hay de todo. Es enredado. Digan 52 millones y también pues vuelvan cómo se satisfacen pues, las expectativas de 52 millones de personas. Pues digamos, no 52, póngale 30 millones. Y obviamente hay sectores y actores, entre esos sectores, pues que tienen mayor repercusión, tienen más incidencia en la opinión. Y son a los que nosotros acudimos, nosotros como personas de común, quienes acudimos para que nos resuman la complejidad del problema. Y a partir de ahí nosotros construimos nuestras percepciones sobre los problemas con un futuro. Porque confiamos en él y no todos confiamos en la misma persona. Porque podemos compartir o no ideas e intereses. Y eso nos genera miles de combinaciones posibles. Es que ¿cuál es el óptimo? Yo no encuentro respuestas satisfactorias para este tipo de cosas. Sí, no es que me molesta mucho la compleja, ¿no? Sí, no. Sí, no. Así, claro. Sí.
Sí, y gracias a porque ahorita al principio yo decía que iba a relacionarlo un poco con lo que, con la primera conferencia, porque nos hablaba del horror y el terror. Y entonces aquí también el horror y el terror y la permanencia asunto de la crisis, de la crisis, de la crisis, de la crisis. También me llamó mucho la atención. Y en algunos momentos se reconoce que el régimen político ha servido para eso. Porque eso es muy frecuente en la literatura producida en Colombia, es siempre reconocerle poco al régimen político colombiano respecto a los estudios comparados o producidos por Fore Colombia cuando hablan del régimen político colombiano. Mejor tener algo de democracia que no tener, por ejemplo. Y por ejemplo, aquí en este informe son muy duros, por ejemplo, que digamos es como la línea habitual con el Frente Nacional. Y hay alguna literatura internacional donde reconocen no, argumentan que el Frente Nacional fue un ejercicio de redemocratización del régimen exitoso, que demoró mucho tiempo, pero que lo que está demostrando es que redemocratizar un régimen que perdió las cualidades democráticas es muy complicado y que eso no se genera de forma espontánea. Eso es lo que están, pues, digamos, esa literatura está advirtiendo. Que los regímenes y que el asunto es que además lo toman como un ejercicio temprano de cómo un régimen que era democrático deja de serlo. O sea, temprano en el siglo XX, cuando después muchos lo pierden en la corriente. Que lo pierden y de cómo, aunque tempranamente nuevamente hace la transición, o sea, hasta el quiebre, aunque nuevamente hace la transición hacia la democracia, redemocratizar, y es redemocratizar porque es retomar unas instituciones que ya están, es muy costoso, o sea, costoso en volver a cuadrar, pero aquí se valora de forma muy dura. Y en cambio, por literatura producida por autores que no son colombianos, dicen que miren cuán duro es redemocratizar nuevamente el país. Y esa redemocratización se cierra con la constitución del país. Entonces, ahí nuevamente el régimen adquiere la estabilidad. Y aquí le da, y ahí es cuando empiezan a decir es que vivimos en una semi-dictadura. Entonces, estas son valoraciones que hay mucha brecha entre cómo se valora y lo que se quiere generar. Porque es como siempre más o menos hemos tenido un régimen democrático, como que se advierte que es proceso de generación espontánea y que inevitablemente se desemboca ahí. Y la literatura comparada dice, que inevitablemente usted no va hacia allá. La democratización es un proceso abierto. Usted se puede democratizar o desdemocratizar. Y como dice, en el mismo sentido y en el sentido contrario. O sea, esa vaina ocurre o no puede ocurrir. Y es más raro que ocurra. Lo esperado es que todo sea muy complejo. ¿Algo más? Bueno, yo les agradezco mucho, pues, sobre todo por estar acá, pues, todavía, escuchándome, muy amables, en serio, les agradezco mucho. Hasta luego.